Perlas del Saber, con el pastor Gerson Tobar Jiménez. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Palabras de Vida. Qué bueno poder estar con ustedes y compartir las Sagradas Escrituras. Hoy quiero compartir con ustedes la fidelidad de Dios. Quiero tomar lectura de la palabra de Dios en el Salmo 89, el verso 8, que nos dice: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Dios siempre es fiel, y eso es una característica, una cualidad, un atributo de nuestro Dios, la fidelidad. Creo que una de las cosas incomparables en Dios es que Él es fiel. La palabra del Señor nos dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Dios es fiel siempre. La primera carta a los Corintios lo está ratificando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando dice en Primera de Corintios capítulo 1, el verso 9, nos dice que Dios es fiel y nos ha llamado a la comunión. Esa es una de las virtudes que podemos encontrar con Dios: la armonía, la comunión, esa fidelidad para con nosotros. Él es fiel a su palabra. Muchas de las razones por las cuales cada día podemos levantarnos confiadamente en Él es que su palabra nos dice que Él es fiel. Y no solamente nos dice que Él es fiel, sino que la palabra de Dios confirma su fidelidad. Cada mañana vemos su misericordia, cada mañana vemos cómo Él nos da vida, nos da salud, nos da el abrigo. Siempre es fiel nuestro Dios. Cada día podemos notar en la palabra del Señor cómo podemos enaltecer esa misericordia de Dios. Dios es fiel y misericordioso. Cada mañana son nuevas sus misericordias. La fidelidad de Dios es incomparable. No puedes comparar la fidelidad de Dios con nada, ni con nadie. Porque si miramos al ser humano, cuántas promesas se hacen de pronto en una relación de matrimonio, en la pareja sentimental. Algunos dicen: voy a ser fiel hasta la muerte, pero como hacen esfuerzos humanos, los esfuerzos humanos siempre quedarán cortos ante la gran necesidad que tiene el hombre de salvación, pues el hombre solo no es capaz de vencer tantas y tantas fuerzas que no le dejan avanzar. Pero qué bueno que en medio de todo lo creado hay un Creador fiel que está dispuesto a ayudarnos aún en nuestras debilidades. Dios es fiel aún cuando nosotros somos infieles. Esta parte de la palabra de Dios es una confianza firme en lo que podemos encontrar en nuestro Dios. La infidelidad del hombre se ve en la desobediencia. Por eso Adán y Eva fueron infieles, porque no permanecieron en la obediencia a Dios. Los mandamientos y estatutos que nuestro Dios ha establecido en su palabra es para que nosotros seamos fieles, leales con Él, obedientes a su palabra. Pero esta es una de las cosas que tristemente el hombre no ha hecho caso. Y esto es quizás el problema más grave que hay en la humanidad. Y creo que uno de los problemas en las empresas, que es una grave enfermedad, porque así como el pecado también podemos ver y notar cómo el hombre es una persona difícil de hacer caso. Y esto creo que los jefes, los que tienen empresas, los que tienen trabajadores a cargo, les es difícil manejar un personal que no hace caso. Si esto es hablando en el plano de lo natural, en el plano humano, ahora dígame usted cómo es en la parte espiritual. Cuando Dios nos hace unas exigencias y a través de las instrucciones bíblicas nos dice de qué manera nos va a ir bien. Dios quiere que nos vaya bien, pero la infidelidad a Dios nos hace perecer en el caminar. Si somos infieles, la palabra de Dios dice que Él permanece fiel. Dios no miente. Lo que Él habla es verdad. La palabra del Señor también nos dice que siempre podemos contar con la fidelidad de Dios. Cada día
podemos pensar en esto. Podemos abrazar con confianza esta preciosa palabra. Es fiel nuestro Dios. Nada como Él para nosotros confiar. Esa fidelidad de Dios se establece aún en todo lo creado. Las mismas naturaleza, aún todo lo creado muestra la fidelidad a Dios. Mire usted el mar, con todo y el agua que tiene el mar, pero tiene un punto de donde no pasa, porque según las Sagradas Escrituras, la Biblia dice que Dios le dijo, hasta aquí llegarás y no pasarás. Tiene razón la palabra al mostrarnos el ejemplo de los discípulos cuando estaban pasando al otro lado y Jesús estaba descansando en la parte de atrás de la barca, pero en medio de la tempestad, los discípulos, apurados por el agua que estaba anegando aquella barca, los vientos eran contrarios, entonces ellos exclaman pidiendo ayuda, gritan pidiendo a Jesús que despertara, que el agua estaba anegando la barca y ya no podían más con aquella tormenta. Era el miedo aterrador que tenían los discípulos. Pero vemos en la palabra de Dios que inmediatamente Jesús reprendió primero los vientos, que son los que hacen que las aguas levanten muy alto, se levantan y hacen que grandes embarcaciones puedan hundirse. Pero Jesús reprendió los vientos y la mar, y ellos tuvieron que decir, ¿quién es este que los vientos y la mar le obedecen? Pues nada menos y nada más que nuestro Señor Jesucristo, del que estamos hablando, el Dios que es fiel. La paz de Cristo para todos.